Compañeros y tutor Héctor Raúl, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy estamos abarcando la fase 2 de la perspectiva psicológica y social en el desarrollo de las lecturas de comprensión. El panel de hoy está liderado por la presente persona, Carlos Andrés Cardona. Tenemos al primer panelista, que es Sebastián. Sebastián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sebastián nos va a regalar el contexto sobre la reflexión del metasentido de la praxis científica, de las páginas 43 y 55. También tenemos a nuestra compañera Claudia María Uribe. Claudia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Claudia nos va a estar compartiendo sobre el desarrollo de la lectura del mismo metasentido de la praxis, pero de la página 63-68, es del contexto latinoamericano de la psicología. Y la compañera Laura nos está socializando el panel psicológico-social en la realidad contemporánea. La compañera Laura nos socializa su video, ya que se está presentando una situación de duelo, una calamidad en su familia, y desde el grupo la acompañamos y sabemos su sentido de pertenencia hacia lo que es la actividad y poder, en esa dificultad, socializar su aporte. Y sin más pausas, abarquemos la conversación. Sebastián, ¿te parece? Claro que sí, Andrés. Entonces, muy buenas tardes nuevamente. Como les dijeron anteriormente, soy el panelista número 1, asignada a la lectura número 1, la cual es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, propuesta de Ignacio Martín Baro, desde la psicología social. Entonces, ¿cómo me sentí yo leyendo este texto? Realmente me sentí muy bien, teniendo en cuenta la cantidad de aportes que podemos consolidar en cada uno de los temas tratados en el texto. Podemos encontrar referencias, citas específicas en cuanto a diferentes desarrollos. Creo que es un conocimiento expresado de una manera muy eficaz en pocas páginas, en las cuales dan entendimiento y diferentes puntos de vista académicos respetables y el proceso por el cual se pasa en cada uno de un aspecto a otro. Sí, ok, se te está yendo el audio. Continúa, Sebastián. Sí, ahí te escuchamos, Sebastián. Sin concientizar. Hola. Sí, se te estaba yendo el Sí, audio. qué pena, ¿ya había oído? Sí, ya te escuchamos. Listo. Perfecto. Retomo. ¿Con qué experiencia personal o social relaciono esta lectura? Lo remito a una experiencia social en la cual confundimos e idealizamos un pensamiento con una rama en concreto sin concientizar de las variaciones que tenemos dentro de dicho planteamiento. Un ejemplo, exponer una discusión recurrente entre políticos y personas del común en cuanto a ideologías políticas por temas sociales. Por ejemplo, en un sentido en específico con la educación, los cuales algunos políticos o algunas personas idealizan la psicología social en cuanto a la educación y otras consideran que la alimentación es un aspecto fundamental para el desarrollo de la psicología social, en la cual encontramos que realmente esto no es así. Se mira desde un punto de vista muy reduccionista, a mi parecer, digamos, diferenciar o idealizar una ciencia como tal, que es la psicología social, en una rama en específico como la alimentación o la educación. Esto llega a un punto de vista realmente que son muy diferenciadores, pero tienen que tener en cuenta que pensamientos y desarrollos enfocados únicamente en uno o varios aspectos, sin considerar la amplitud de las consecuencias, en algún momento tienen que llegar a una conexión. Entonces deben encontrarse en algún punto. ¿Hasta dónde me sentí llevado por esta lectura? Me transportó a las épocas sobre el auge de la mayoría de los estudios relacionados con la psicología social en cuanto a variables psicológicas, subespecialidades que están totalmente debatidas. Se llegó a la conclusión con el tiempo, como les mencionaba anteriormente, y con los diferentes estudios que sus argumentos, aunque diferenciadores, deben tener un punto de encuentro, el cual es el de conexión. Consideramos fundamental esto, ya que es una misma especialidad o es una misma rama en la que debemos tener una conexión. ¿Qué me gustó de la lectura? Realmente su desarrollo global, enfocado a un ámbito tan completo y demostrando cada pensamiento de estudio con una relevancia en particular. Muchas gracias.
Sebastián, excelente. Y sabes que también me abocó mucho esta la primera lectura, cómo el doctor Ignacio Martín nos orienta epistemológicamente en el tiempo, cómo evoluciona la psicología social desde las ciencias sociales y pasa por todo ese, anteriormente ese oscurantismo que era la metafísica, la religión, también una filosofía muy griega, muy de atrás, que siempre estaba impulsada al campo de la psiquis, la psicología, el comportamiento del ser humano, el alma del ser humano, ya teniendo ya énfasis en lo que es el comportamiento del ser humano y la sociedad Muy en sí, apegado también a lo filosófico. en lo filosófico, que es muy importante porque todo tiene una base, y eso es lo que más me gustó de esa primera lectura, que todo tiene una base, cómo evoluciona a medida del tiempo y cómo esos partícipes a medida del tiempo van evolucionando todos esos conceptos y van individualizando diferentes corrientes psicológicas como el humanismo, como el positivismo, como lo conductual. Esto nos ha servido a que toda esa ramificación conlleve, aunque sean muchas teorías, aunque sean muchos conceptos y desde perspectivas diferentes y socialmente diferentes, ayudan a que podamos estar en estos momentos a evolución en esta nueva era. ¿Qué te parece? Totalmente. Y como lo mencionabas, Andrés, se puede hacer una analogía muy chévere que realmente la pensé y me agradó ese pensamiento, porque se puede, repitiendo, haciendo la analogía con una ciencia en particular, como la ciencia de la biología, realmente las especies se van adaptando o van evolucionando dependiendo de su entorno. Es lo mismo con la psicología. Realmente la psicología, aunque sea una sola ciencia, dependiendo de su región o lugar donde se desarrolle, debe evolucionar de acuerdo a esas especificaciones o necesidades. Entonces, considero que es muy buena esa analogía. Sí, Claudia, continuando con Ignacio Martín Baro, tu lectura era sobre el comportamiento de la psicología social en Latinoamérica. ¿Qué tal te pareció esa lectura? Hola, buenas tardes, compañeros. Voy a exponerles mi lectura, que es la número 2. Yo soy la panelista 3. Bueno, entonces la lectura 2. Mi punto de vista, incluyendo el aporte de mis compañeros, en cuanto a la reflexión sobre el metasentido de la praxis científica propuesta por Martín Baro, ¿cierto? Al leer el texto me sentí proyectada a la historia y construcción de la psicología social de América Latina, la cual dio sus inicios en la década de los 50, surgiendo con el renacimiento de la necesidad social en nuestra profesión como psicólogos. Lo relaciono con experiencias sociales en diferentes ámbitos, tales como los avances tecnológicos, la medicina, los desafíos a los cuales se ha enfrentado todo este tipo de avances, incluso a la misma humanidad, viéndola obligada a cambiar. Estos avances nos han beneficiado, igualmente así pasa con con la psicología, esa nos abrió los caminos a la psicología social latinoamericana. Me gustó que la lectura nos permite identificar, porque, perdón, nos permite identificar que se trabaja por el bien común de la comunidad, estudia los procesos sociales, las relaciones interpersonales, influye en el comportamiento y la formación de la personalidad de los individuos. ¿Qué dificultades encontré? Uno de los mayores problemas que se presenta es la desvinculación de las teorías importadas para permitirnos repensar teorías que nos ayudan a los cambios. La crisis abrió la brecha que permitió a los psicólogos sociales latinoamericanos plantearse en proyectos alternativos de desarrollo de la disciplina, llevando a la construcción dirigida hacia nuestra realidad y hacia el contexto social. El texto se trata de la psicología social latinoamericana, los momentos difíciles que atravesó para convertirse en la ciencia que soy. La problemática social de la crisis permitió a los psicólogos sociales latinoamericanos plantear y dar un surgimiento a esta nueva ciencia, destacando el trabajo social de los psicólogos sociales en diferentes países como Venezuela, Puerto Rico, Salvador y Brasil. Eso contribuye a una realidad social, transformaciones positivas, a la investigación, dándonos las bases
como psicólogos para la comprensión a la comunidad a través de la ética, la epistemología y el conocimiento previo. Excelente. Como tesis tenemos que la psicología social es un área de conocimiento reconocida, los destinos de la ciencia social, reduciendo la crisis de la psicología del primer mundo, la psicología social latinoamericana como teoría. Es la hija de la crisis y se refiere a las condiciones de una evolución como una ciencia joven, una ciencia incomprendida en muchas ocasiones. En los últimos 30 años se desarrolló una psicología social latinoamericana que ha tenido avances significativos. Bueno, entonces su condición de hija de crisis le permitió tomar conciencia respecto a su contexto de acción y de los errores de las teorías tradicionales, permitió un desarrollo propio basando en modelos exteriores hacia el impulso de una nueva reflexión. Los aportes que el texto son el conocimiento del entorno global de nuestra realidad como América Latina, el entorno diferenciado y las razones de esta diferencia. Ver la perspectiva universal de la crisis que ha tenido y la teoría donde se empezó a elaborar, reconocer al hombre como constructivista de la propia realidad, el nuevo paradigma, la psicología social latinoamericana es fundamental, es una historia que aborda las necesidades básicas de nuestro entorno y la percepción del mismo como una nueva. Bueno, creo que he terminado. Súper valioso ese aporte, Claudia. Mira que como en la lectura que abordaste, decían que la psicología social se tiene que tomar de una manera histórica, más no tanto un nivel como individual. Es histórico lo que pasa con la psicología y mira que esa evolución y me siento supremamente orgulloso de estar desarrollándome en este campo psicológico siendo latino. Sí. Y bueno, y es, perdón. Dime, Claudia, cuéntanos. No, también se me había olvidado pues como decirles que mi posición personal referente al texto es importante el reconocimiento del ser humano como un actor constructivista. La teoría corresponde a las necesidades básicas de nuestro entorno, de nuestro contexto, el reconocimiento de la ciencia histórica, la realidad de la construcción cotidiana, y la psicología es una ciencia objetiva a la manera de las ciencias naturales. Total. Sí, hay que hacer esa comparación. La psicología no, que sea un método abarcado en lo científico ya totalmente evolucionado, no tiene la misma corriente que puede ser las ciencias naturales, que es un sistema lineal, nosotros es subjetivo, y desde el individuo hasta lo comunitario, y eso me parece supremamente constructivo. Y como digo anteriormente, el sentido de pertenencia total hacia ese gran concepto que se ha tomado a medida del tiempo. Mira que ya dicen que desde 1950 se está abordando la psicología social latinoamericana y estos últimos 30 años ya han sido muchos avances que han aportado hacia la psicología. Vamos a continuar con el aporte de nuestra compañera Laura, la cual nos socializa la realidad contemporánea en Colombia y la realidad contemporánea que se afronta el psicólogo social. Escuchémosla. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Mondoño. En este caso les voy a presentar parte en cuanto a lo que es el psicólogo en la sociedad contemporánea. Problematizar las relaciones de la realidad concebida como un objeto de estudio y de intervención en el quehacer del psicólogo social. Siempre vamos a ver las estrategias de acción y la producción del conocimiento que convoca a una reflexión acerca del papel como profesional que tenemos que ejercer en tanto lo que se contribuye al contenido y dar forma a la realidad
afrontan la sociedad. La conformación de los núcleos de saber que alimenta la conceptualización respecto a lo social y a lo individual, lo cultural, lo ético, lo político, en referente a todas las posibilidades que pueden generar propuestas y perspectivas a la incidencia de la transformación desde el punto de vista reflexivo y electivo para ejercer sobre el contexto del devenir histórico de las personas en el entorno social en el que les podemos desarrollar. Todo el objetivo que tiene esto es conocer acerca del capital de conocimiento de la psicología social, lejos de afianzar todos estos términos, los saberes teóricos y aplicaciones creadas por un grupo de profesionales, tanto académico o de intervenciones en este campo. En este caso tendríamos las participaciones que día a día van a ir mostrando entidades, alcaldías y grupos que permitan la buena solución de este. Bueno, se abordan las reflexiones acerca del papel que desarrollamos los psicólogos sociales a través de la práctica y de la construcción de aproximaciones conceptuales y de metodologías para poder dar cuenta de la realidad en la cual se está interviniendo para poder dar solución. También se analizan los resultados de un recorrido hermético que se hace sobre las discusiones, narraciones de psicólogos sociales, intervenidos individualmente y en grupos de donde estemos haciendo los análisis. Bueno, entonces el psicólogo social tiene motivaciones, aproximaciones teóricas y conceptos construidos y adoptados por autores correspondientes en la trayectoria recorrida para poder realizar la visión de un sujeto, el contexto y la relación de la época en el entorno en el que él se está desarrollando y diálogo interdisciplinar y metodológico. Bueno, compañeros, ¿qué grandes retos tiene el psicólogo social en estos momentos para lo que es el desarrollo de su actividad y ahora en lo contemporáneo? No es lo mismo cuando un psicólogo de los años 50, de la época de Carl Jung o la psiquiatría de Sigmund Freud, se abarcaban en ese tiempo y las técnicas que se abarcaban. Ahora tenemos técnicas muy distintas, evolucionadas. Mira con lo que hemos concluido de que ya siendo latinoamericanos hemos tomado toda esa ramificación de toda la psicología que ha venido europea y americana y la hemos evolucionado volviendo a la práctica para nuestra comunidad, que son con tantas diferencias sociales, políticas y culturales de los diferentes países. Estas lecturas nos enriquecieron de gran manera. ¿Qué más conclusiones pueden compartir, compañeros, sobre estas lecturas? Sebastián. Yo diría que destacar la labor de los psicólogos latinoamericanos. ¿Por qué razón? Porque la psicología social, hablando en este caso de la psicología social, derivada de la europea, digamos que los americanos la americanizaron, la volvieron de acuerdo a su cultura y a su región. Los estudios los enfocaron a estas prácticas y la americana llegó a Latinoamérica. Pero en Latinoamérica tenemos que tener claro que tenemos regiones incluso dentro de países. Entonces, la evolución que tiene que tener es muy descriptiva y muy, digamos, local en cada parte por los psicólogos. Entonces, la labor que ellos han desarrollado desde los que escuchábamos, que nos mencionó la compañera anteriormente, los primeros que fueron en Brasil, en Venezuela, etcétera, encontramos que desarrollaron una labor muy grande porque tuvieron que adaptarse, tuvieron que desarrollar y tuvieron que crear nuevas metodologías de acuerdo a su realidad y a su entorno. Entonces es una gran labor de los psicólogos latinoamericanos que realmente es de destacar. Claro que sí. Claudia, cuéntanos, ¿cómo es la psicología en Colombia según el regionalismo? No es lo mismo la cultura, por ejemplo, guajira, a la cultura que podemos encontrar en el Amazonas. La diversidad cultural que tenemos desde el enfoque psicológico, cultural y social. ¿Qué te parece? ¿Cómo serían esos retos y conclusiones para cerrar?
Tienes el audio cerrado, Claudia. Ahí estaba diciendo que no había entendido bien la pregunta, pero quiero resaltar algo que de la lectura número 3, la de Laura, de los psicólogos sociales, nos han desarrollado aportes teóricos, prácticos para el ejercicio en dos momentos muy importantes: una psicología propia y crítica que piensa en la realidad latinoamericana, y la psicología relacionada con el conflicto social y armado, ligada a la realidad nacional, que se piensa en la intervención psicosocial comunitaria, el sujeto y la condición social. Excelente, Claudia. Yo creo que hay muchos aportes que podríamos estar argumentando en este conversatorio, pero el tiempo es un poco corto. Agradeciendo a todos su participación y dando un abrazo caluroso a Laura para su acompañamiento de duelo. Que tengan todos una feliz noche y muchas gracias por su colaboración y por su aporte. Muchas gracias a ustedes Feliz por tarde el para todos. espacio. Estén muy bien. Gracias.